¿Qué sabía del tema seleccionado? Antes de la investigación se conocía que los hidrogeles son materiales capaces de retener agua, pero no necesariamente la magnitud de su capacidad de observación ni su aplicación específica en la agricultura. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí que el hidrogel es altamente eficiente en la retención y liberación de agua, lo que permite una reducción significativa en la frecuencia de riego, conservado hasta el 50% de agua comparado con métodos tradicionales. También se descubrió que su contribución ha mejorado la estructura del suelo y la sostenibilidad en el riego de plantas. ¿Qué me pareció interesante? Bueno, para mí me pareció interesante que el hidrogel, que tiene una capacidad de absorber hasta 100 veces su peso en agua y su potencial de ser utilizado de manera sencilla en aplicaciones domésticas y agrícolas. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Bueno, el trabajo en equipo nos permitió una comparación integral del uso de hidrogel en la agricultura sostenible, la experiencia de realizar un prototipo sencillo y observar la comparación entre plantas con y sin hidrogel. Fue enriquecedora y mostró de manera visual los beneficios de esta tecnología. ¿Qué sabía sobre el hidrogel? Realmente sabía muy poco sobre el tema. Nunca me había puesto a investigarlo ni me había adentrado mucho en él. Lo que aprendí en durante la investigación es que el hidrogel realmente tiene usos muy óptimos. Se puede usar en varios campos como lo es la medicina, la agricultura y en la industria. Es bastante útil debido a su gran absorbe de agua. Algo que me pareció interesante del tema es eso mismo, que es capaz de absorber grandes cantidades de agua a pesar de tener tan poco producto. Con 4 gramos podemos abarcar hasta 1 litro de agua que puede ir liberándolo conforme el tiempo. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Realmente en las 3 unidades de aprendizaje fue conforme más iba investigando, más me iba dando cuenta de que tan interesante puede llegar a ser el tema si lo llegas a indagar tanto. Es un componente bastante interesante a mi parecer debido a cómo se comporta con el agua. ¿Qué sabía del tema seleccionado? Sabía que el hidrogel es un material que puede absorber y retener grandes cantidades de agua, pero desconocía su impacto en el riego de plantas. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí que el hidrogel reduce la frecuencia de riego, ahorra hasta un 50% de agua y mejora el crecimiento de las plantas al liberar agua de manera gradual y controlada. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció interesante que el hidrogel sea tan eficiente y versátil, además de su capacidad para conservar recursos hídricos y mejorar el cuidado de las plantas. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Aunque el proyecto no fue tan fácil, me sentí desafiado y orgulloso del esfuerzo realizado. Fue una experiencia enriquecedora que exigió dedicación y permitió obtener resultados claros y valiosos. ¿Qué sabías del tema seleccionado? Que las plantas pueden crecer a través del hidrogel sin necesidad de regarlas a cada rato. ¿Qué aprendí de la investigación? Que las plantas pueden crecer más rápido a través del hidrogel. ¿Qué me pareció interesante? Que el hidrogel reduce el riego de las plantas. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Me sentí muy bien, sobre todo al estar trabajando con mi equipo unidos. Lo que sabía del tema seleccionado es que es un gel que sirve para ahorrar agua y tener un mejor desempeño en el riego de la planta. Y lo que aprendí en la investigación es que sirve para obtener un mayor rendimiento en sus cultivos y producciones. Lo que me pareció interesante fue cómo aprendí sobre los procesos del hidrogel, un tema muy interesante a mi parecer. ¿Qué sabías sobre el tema? Sabía que el hidrogel era que servía para las plantas, pero en realidad no me imaginaba usándolo para un proyecto de la preparatoria. Y este proyecto me ayudó a saber más sobre él. ¿Qué aprendí sobre la investigación?
Aprendí sobre el hidrogel, sus usos y cómo aplicarlo. También me ayudó a estructurar mejor las investigaciones. Me pareció interesante la capacidad de retención de agua que tiene el hidrogel y cómo podría ayudarnos en un futuro a ahorrar más agua. ¿Cómo me sentí con este trabajo STEM en nuestras unidades? Fue un poco abrumador, ya que había muchas actividades que hacer, muchas investigaciones y sobre todo las exposiciones, pero creo que estuvo bien porque así pude aprender más.